Hoy con el tema el antiguo y el nuevo pacto. Para ello vamos a buscar primeramente la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9. Del versículo 17 vamos a leer. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que, a los que le esperan. Y hasta el versículo 28 he leído en esta ocasión. Primero vamos a ubicar, ¿no?, las diferencias fundamentales que hay entre dos pactos. Y lo primero que podemos señalar es que la figura más importante del antiguo pacto entre los hombres viene a ser Moisés, ¿no? Por lo tanto, si tuviéramos que representar una figura más importante dentro de la ley, podemos decir Moisés, ¿no? Moisés, quien recibe la ley y en el monte Sinaí. Entonces, si tuviéramos que compararnos dos pactos, el primer pacto, el antiguo pacto, la figura más importante es Moisés. Pero en el nuevo pacto también existe una figura que es la más importante, que viene a ser el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cada pacto ha tenido, o sea, el elemento importante, pero también cada pacto ha tenido, digamos, o sea, tiene la especificación. Primero, ¿cómo es que se gesta? ¿De qué manera comienza cada pacto? ¿Cómo es que Dios llega a establecer el pacto, en este caso, el pacto antiguo con los hombres? Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy, el antiguo pacto, ¿no? Entonces, para ello vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 19. Busquemos el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 6. Veamos acá, Éxodo capítulo 19. El versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Sí? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En estos versículos que acabamos de leer, en el libro de Éxodo 19, 6 al 8, aparece el origen del nuevo pacto, que en realidad inicia con una conversación que tiene Dios con Moisés, donde le da a entender que si los israelitas pueden mantenerse bajo el pacto, o sea, si ellos pueden permanecer en el pacto de Jehová, serán, dice, mi especial tesoro. También dice que serán gente santa, nación santa y también sacerdotes, dice, un reino de sacerdotes.
Dios le había mencionado esto a Moisés, pero no ha dado los detalles de la ley, no ha dado los detalles de los mandamientos. Sin embargo, cuando digamos que Moisés expone esto ante los ancianos del pueblo primeramente, y luego lo expone los ancianos ante el pueblo de Israel, ellos ¿de qué manera responden? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Una gran autoconfianza, diciendo que ellos van a cumplir necesariamente la ley de Dios, que ellos no van a fallar, sino que cualquier cosa que Dios le pida, ellos van a hacer. ¿No es así? Entonces en el capítulo 19 nos da a entender que los israelitas han tenido la autoconfianza, ¿no? Ellos pensaron que si Dios nos dice que cumplamos un pacto, ¿acaso será difícil hacer eso? No me dieron exactamente cuál sería la dificultad o la rigurosidad del pacto que Dios iba a hacer con ellos. Entonces, cuando nosotros viajamos en el Antiguo Testamento, precisamente el libro que escribió Moisés también, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, aparece la explicación más detallada de qué manera funcionaba la ley o cuáles eran los aspectos más importantes de la ley. Busquemos entonces ahora el libro de Deuteronomio capítulo 28. Recordemos que estamos investigando sobre cómo es que surgió la ley primero y luego, o cómo surgió el primer pacto o el antiguo pacto, y luego cómo fue establecido, ¿no? O sea, cuáles eran las reglas o el sistema establecido para que Dios pudiera dar el pacto o firmar el pacto con los israelitas. Acá en el libro de Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 1 es una palabra, digamos, una promesa de Dios que realmente puede cautivar a cualquier persona. Si uno lo lee de manera simple, alguna persona podrá estar emocionada. Ah, Dios dice que nos va a bendecir, ¿no? Dios dice que realmente nos dará, seremos la nación más grande entre todas las naciones de la tierra. Creo que esa parte se queda muy bien en el corazón de cualquier persona. Pero en el corazón de ellos no queda tan, digamos, o sea, no es tan fuerte la explicación que aparece acá, donde dice para guardar y poner por obra, dice, todos sus mandamientos. Hoy en día las personas realmente no conocen bien acerca de la rigurosidad de la ley. Por eso con mucha insensatez están hablando que, bueno, nosotros si cumplimos la ley de manera parcial, también Dios nos bendecirá, porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios santo, benevolente. Pues ni modo, si nosotros fallamos en una cosa, entonces no hay problema, Dios puede compadecerse de nosotros. Alguien puede pensar así, ¿no? Y es porque muchas personas realmente no conocen bien sobre lo riguroso que llega a ser Dios mediante la ley. Entonces acá la ley dice que si guarda y pone por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces hay una exigencia de parte de Dios para cumplir los mandamientos a cabalidad, ¿no? O sea, totalmente, todos, dice acá, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, los israelitas, estando bajo esta ley, sin duda tendrán esperanza, ¿no? Si nosotros nos esforzamos y procuramos, ¿qué tan difícil será guardar los mandamientos? ¿Qué tan difícil será mantenernos fieles ante esta ley? Entonces, si nosotros nos mantenemos fieles a la ley, ¿qué es lo que ocurrirá? Dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. El mensaje es atractivo, ¿no? Cuando escuchamos esto hasta nos da deseo de intentarlo, ¿no? Dice, si tú cumples toda la ley,
entonces recibirás la bendición de Dios. Entonces alguien quiere decir, no, amén, Señor, amén, vamos a procurar, vamos a intentar, vamos a procurar cumplir los mandamientos. Porque si nosotros cumplimos, dice que bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, dice el versículo 3, el versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Todo es un relato perfecto, ¿no? O sea, alguien al leer estos versículos hasta puede emocionarse, alguien puede escribir una canción. Realmente son versículos que motivan a cualquier persona. Como si fuera una especie de charla motivacional. Ah, si tú haces eso, entonces serás bendito. Entonces alguien dice, amén, vamos a intentar, vamos a procurar. Pero ¿cuándo se acaba esto? Cuando llega hasta el versículo 14, ¿no? Hasta ahí. Se terminan las descripciones acerca de la bendición. ¿Es correcto? Pero cuando entramos al versículo 15, de repente el ambiente de luz se transforma en un ambiente de oscuridad, ¿no? Se convierte en una escena terrorífica, en una escena que nadie quisiera colocar en una, o sea, en una película, en una novela, en algún libro. ¿Por qué? Porque viene lo contrario totalmente. El versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, el versículo 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, ¿no? Pero el versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ya la misma persona en el versículo 3 es bendita. Pero en el versículo 16, o sea, 13 versículos después, será maldito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué llega a ser maldito? Porque dice que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo en el libro de Deuteronomio capítulo 28? Estamos leyendo acerca de la rigurosidad de la ley. O sea, ¿con qué nivel de rigurosidad Dios ha establecido el pacto con el pueblo de Israel? Es un nivel de rigurosidad que, si tú lo cumples, entonces recibirás todas las bendiciones habidas y por haber. Pero ¿qué ocurrirá si no lo cumples? Recibirás todas las maldiciones habidas y por haber. Entonces vemos que las maldiciones van desde el versículo 15 hasta el versículo 67. Está lleno, lleno, lleno de maldiciones. Pero las bendiciones del versículo 1 hasta el 14. Entonces, si tuviéramos que poner en una balanza por cantidad de versículos, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? Se inclinaría ciertamente hacia el lado de la maldición. Entonces, la maldición llega a ser mucho más grande que lo que puedan ser bendiciones para la vida de las personas, para la vida de los que estuvieren o estuviesen bajo este pacto. Entonces, en conclusión, ¿no? Si una persona cumple los mandamientos de Dios, o sea, la ley de Dios, ¿qué es lo que ocurrirá? Recibirá bendición. Contrariamente, si no cumple, entonces la maldición será parte de su vida, será parte de su diario vivir. Entonces su vida recibirá gran calamidad. No podrá menos que fracasar, no podrá menos que llevar una vida infeliz. Entonces, al analizar este elemento fundamental, el apóstol Pablo, cuando él se refiere al pacto antiguo o al antiguo pacto, ¿cuál es la conclusión que saca? Hermanos, nosotros acabamos de leer el libro de Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14,
bendición. Del versículo 15 al 67, maldición. Entonces, ¿ustedes pueden decir que en la ley hay maldición y bendición? ¿Pueden decir eso o no? ¿Ustedes podrían decir que en la ley hay bendición y hay maldición? Pueden decirlo, ¿no? Porque el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos explica de esta manera, que hay bendición y que hay maldición. Pero cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, capítulo 3, el apóstol Pablo, cuando él analiza, llega a una conclusión. Veamos, Gálatas, capítulo 3, el versículo 10. ¿Ya qué es lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 10? Dice lo siguiente. Ya Gálatas, capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y luego dice: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok, acá queda más claro este punto, ¿no? Cuando la Biblia habla sobre el libro de la ley, no solamente está hablando de los mandamientos, sino está hablando de todos los estatutos que debería cumplir una persona que está bajo el régimen de la ley. Entonces, el apóstol Pablo, mientras analiza el sistema de la ley, o sea, el antiguo pacto, él no puede ver bendiciones dentro de este pacto. Como si fuera que las bendiciones fueron tapadas, ¿no? No se puede ver, no se puede visualizar la bendición de Dios, sino que exactamente el apóstol Pablo describe que la ley viene a ser solamente un pacto, o sea, un contrato de maldición nada más. Está escrito, ¿no? Es correcto porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, el apóstol Pablo no puede identificar que dentro de la ley haya hay algún elemento que llegue, por el cual el hombre llegue a ser bendecido. ¿Es correcto? Entonces, nosotros no podemos realmente pensar que aunque el libro de Deuteronomio aparece tanto la bendición como la maldición, no podemos pensar que la ley traiga bendición a la vida de las personas. Pero hoy en día algunas personas están enseñando que a nosotros tenemos que cumplir los mandamientos. Nosotros tenemos que cumplir la ley, ¿no? Alguien enseña así, alguien está manifestando de esa manera. Entonces, si nosotros leemos la Biblia detalladamente, podemos encontrarnos con que los hombres de Dios del Nuevo Testamento no pudieron hallar realmente la bendición dentro de la ley. Por lo tanto, la bendición emana desde otro lugar, ¿no? O sea, es verdad que Dios puede bendecir al hombre, pero esta bendición no se halla en el antiguo pacto. Podemos ver que dentro del pacto de la ley, solamente en la vida de los hombres llega la maldición. ¿Cuándo? Cuando esta persona, estando bajo la ley, procura cumplir los mandamientos y de esa manera recibir bendición delante de Dios. Es decir, que no tiene el camino, no tiene la forma de ser bendito dentro del cumplimiento de los mandamientos. Es la conclusión, ¿no? Entonces, hoy hemos leído precisamente Hebreos capítulo 9, el versículo 19, veamos acá una vez más. ¿Qué es lo que dice el versículo 19? Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Ya recordemos que la ley no solamente implica los 10 mandamientos que habían llegado a través de la palabra de Dios, sino que también está mencionando un libro, ¿no? Un libro de estatutos, un libro de leyes que han sido determinadas por Dios para que los israelitas cumplan.
Entonces, estos mandamientos, estos mandatos, estos estatutos deberían ser cumplidos en un 100% para poder recibir bendición de Dios. Los israelitas han recibido este pacto. En esto consiste el contrato de Dios. En el antiguo pacto, realmente si una persona no podía cumplir toda la ley, nunca podía recibir bendición del Señor. Es una norma, ¿no? Es una regla de la ley. Si tú no lo cumples completamente, entonces no puedes ser bendecido por mí, sino que 100% deberías cumplir. Entonces la ley exige la obra, ¿no? Es decir, que una persona pueda cumplir perfectamente todos los mandamientos que Jehová le da. Acá dice que cómo es que se ha firmado el contrato de la ley por medio de la sangre de becerros y machos cabríos. O sea, la sangre ha sido la firma, ¿no? El sello con el que Dios ha establecido el antiguo pacto entre quién? Entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo de Israel. Eso viene a ser la firma del contrato, ¿no? Son las personas que han participado de este contrato. Por una parte Dios y por otra parte está el pueblo de Israel. ¿Es correcto? Es correcto, ¿no? Entonces, según el libro de Deuteronomio capítulo 28, hay dos caminos. Uno es el camino de la bendición y otro de la maldición. Pero según el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Solamente en la ley existe el camino de maldición. Solamente existe el camino en el que el hombre, si no cumple, será maldecido por Dios. Es la conclusión a la que llega finalmente el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, la figura del antiguo pacto, o sea, la primera escena donde vemos la rigurosidad de la ley, precisamente es en el momento en el que los mandamientos de Jehová descienden del monte Sinaí en la mano de Moisés. Hermanos, ustedes conocerán bien que en la Biblia está apareciendo precisamente el primer pecado que los israelitas cometen estando bajo la ley. ¿Cuál es este pecado? La Biblia declara que Moisés había subido al monte Sinaí para poder traer los mandamientos o las tablas de la ley. Entonces, los israelitas pensaron que seguramente ese Moisés ya se murió, porque durante 40 días está en ese monte. Entonces, ¿cómo es posible que él esté vivo todavía? Entonces vamos a levantar nuestros propios dioses. Y luego levantaron a Aarón como si fuera el cabecilla del grupo. Y luego este Aarón hizo que todas las personas finalmente juntaran los elementos de oro que tuviesen. Y luego fundiendo este oro, ellos hacen una figura de un becerro de oro, reemplazando en algún sentido al Señor por una imagen, ¿no? Por un becerro. Este becerro ahora será a quien nosotros serviremos, será la imagen de Dios. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y cuando ve la escena, todos los israelitas adorando al becerro de oro, ¿cómo se siente Moisés? Está muy, muy enojado. Estos hombres apenas estoy viniendo con las tablas de la ley y ya ellos no estaban cumpliendo los mandamientos. Porque precisamente el segundo mandamiento decía que no debe hacer imagen de Dios en la tierra. No debe tener imágenes, dice. Pero lo primero que hacen los israelitas es una imagen de un becerro de oro. Es motivo de pecado. Por lo tanto, conforme a la ley, ellos estaban incumpliendo los mandamientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que les espera? Les espera la muerte, ¿no? El día en el que la ley desciende a este mundo, en ese mismo día, los mandamientos descienden, 3,000 personas mueren por causa de la llegada de la ley. Anteriormente, si los israelitas, estando en Egipto, hacían un becerro o levantaban un ídolo, ¿qué problema había? Ellos no tenían ningún problema porque no llegaba un juicio como tal. Pero después de que ha sido establecido el pacto con Dios,
Cuando llega la ley delante de los israelitas, en ese momento los israelitas no pueden menos que morir delante de Dios. No pueden menos que ser ejecutados. En realidad, aunque ellos deberían ser ejecutados, pero Moisés, quien es el siervo de Dios, él podía ir delante de Dios para pedir perdón, ¿no? Para que Dios perdone a los israelitas. Pero en el libro de Éxodo capítulo 32, podemos ver la respuesta de Dios. Veamos, Éxodo capítulo 32, el versículo 30. ¿Ya qué es lo que dice acá? Versículo 30 dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hizo dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ya el siervo de Dios, quien es Moisés, salió delante de Dios: por favor, Señor, como un intercesor, ¿no? Para interceder por los israelitas. Por favor, Señor, perdona el pecado de ellos, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, dice. Entonces tenemos que esperar la respuesta de Dios, ¿no? Bueno, mi siervo Moisés, que viene a pedirme perdón por todo el pueblo, realmente es un siervo fiel, realmente es una persona que me ha servido, además estuvo durante 40 días en el monte, y estuvo 40 días en el monte realmente, y esperando y recibiendo todas mis indicaciones. ¿Cómo no, Moisés? Voy a perdonar a todos por esta vez, solo porque son primerizos en el pecado, entonces por eso los voy a perdonar. Dios respondió de esta manera: absolutamente no fue así. El versículo 34 dice: ve pues ahora, 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleve a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado, dice. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Versículo 35: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, Dios perdonó a los israelitas por la petición de Moisés, ¿sí o no? Dios no perdonó a los israelitas por la petición de Moisés, aunque Moisés era el hombre de Dios, el siervo que Dios había levantado. Pero Moisés, ¿bajo qué, digamos, pacto estaba pidiendo perdón? Bajo el pacto de la ley, ¿no es así? Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la única manera de pagar el pecado de parte de los israelitas viene a ser, ¿qué cosa? La muerte, ¿sí? Entonces, Dios en realidad le ha dado a Moisés no solamente los mandamientos, sino que también Dios le había mostrado el diseño del tabernáculo. Pero el tabernáculo en ese momento no había sido levantado. Por lo tanto, Dios y los hombres tratan directamente, ¿no? Tú pecas, te mueres. Tú haces lo malo delante de mí, que soy el Dios Santo, y te mueres. Hemos firmado un pacto en donde no tienen que pecar, pero ellos pecaron. Entonces no estaba el tabernáculo de reunión establecido, levantado, erigido. Entonces 3,000 personas mueren en aquel día. ¿Es correcto? Es la conclusión de la ley. Pero ahora, pasando al siguiente tema, que es el nuevo pacto, también tenemos que identificar dónde Dios nos ha mostrado sobre este nuevo pacto. Bueno, en primer lugar, en el libro de Jeremías capítulo 31, Dios había anunciado que un día iba a establecer un nuevo pacto, ¿no? En el libro de Jeremías capítulo 31, precisamente, aparece esta palabra, donde Dios promete a los israelitas que va a establecer un nuevo pacto, ¿no? El versículo 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová,
Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya Dios en el tiempo de Jeremías, digamos que tal vez unos 700 años antes de Cristo, estaba prometiendo que va a establecer un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pacto que había? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La razón era, los israelitas han invalidado el pacto, no han estado a la altura, ellos han pecado, ellos han hecho lo malo delante de Dios. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Ya, este perdón que está apareciendo en el nuevo pacto, en el antiguo pacto no aparece. ¿No es así? Acabamos de leer el libro de Éxodo, capítulo 32. El perdón que ha pedido Moisés a Dios por los israelitas no se cumple, no se da. Pero aquí, hermosamente, en el nuevo pacto, Dios también incluye el perdón. El concepto del perdón aquí se aplica. Pero en el antiguo pacto el perdón no aplicó, ¿no? O sea, no aplicó, o sea, un perdón que Dios iba a dar, o sea, en el sentido de que si tú pecas, yo no te perdono, ¿no? La única manera de recibir el perdón del pecado en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? O sea, la primera fue, la primera señal que nos dio Dios, ya la paga del pecado es la muerte, te mueres. Pero luego Dios nos muestra el sistema de sacrificios, ¿no? El sistema de sacrificios, holocaustos, expiaciones por el pecado. Y nos hace entender que si una persona sacrifica un animal, por su pecado la persona llega a ser perdonada, ¿no? Pero no es que la persona por pedir perdón a Dios, en ese momento es que la persona recibe el perdón de sus pecados, sino que es necesario un sacrificio, es necesario derramar la sangre. Veamos el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12? Dice así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, la ley de Dios viene a ser rigurosa con el hombre. Sí o sí, si el hombre quiere ser perdonado de su pecado, debe ofrecer, debe ofrendar, debe realizar el sacrificio por el pecado. En el caso del Antiguo Testamento, Dios estableció el sistema de sacrificios de animales, como aparece bien escrito en el libro de Levítico, capítulo 4, Levítico, capítulo 16, los grandes sacrificios que hicieron los israelitas para ser perdonados de sus pecados. Pero el nuevo pacto, ¿no? O sea, el pacto que Dios hace con la humanidad, ¿en qué consiste? Precisamente el hombre comete pecado, precisamente el hombre hace lo malo, precisamente los seres humanos cometen maldades, hacen cosas malas, ¿no? Cometen errores, fracasan, ¿no? Moralmente, éticamente, están fracasando en cada momento. Los seres humanos cometen pecado, hacen lo malo delante de Dios. Por lo tanto, si estuviésemos en el antiguo pacto, cada persona debería llevar una ofrenda, pero no somos israelitas. ¿Ah? No somos personas que pertenecen al pueblo de Israel. En nuestra sangre no corre la sangre israelita, a no ser de que alguno de ustedes sea judío, ¿no? No sé muy bien, creo que no hay entre ustedes. Y si hubiese, bueno, el sistema de sacrificios que Dios había establecido por los israelitas
en algún sentido se ha quedado obsoleto. ¿Por qué razón? Porque para reemplazar el sacrificio antiguo de los animales digamos, en el pacto que Dios había hecho con Israel, ahora se reemplaza. Se reemplaza por un sacrificio y también la sangre de los animales se reemplaza por la sangre de Jesucristo. Por eso acá dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, en el nuevo pacto, Dios exige el cumplimiento de la ley o no. No existe esto en el nuevo pacto, para nosotros. Para nosotros no existe el cumplimiento de la ley. No es que el ser humano cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley, llega a obtener el perdón. ¿No es así? Porque nosotros hemos pecado, ¿no? Hemos cometido el pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero para obtener el perdón de los pecados, dice acá que era necesario que Jesucristo derramara su sangre y que entrara con su sangre en el lugar santísimo. Cuando le di el estudio a mi mamá de este tema, ella me preguntó, pero ¿cómo Jesús pudo llevar su sangre si él derramó toda la sangre en esta tierra? En cada lugar que iba estaba derramando su sangre hacia la tierra, decía. Yo también, ¿cómo podía responder esto? Yo le dije que aquí dice que él llevó su sangre, entonces nosotros creemos así. ¿Cómo la llevó? No sabemos cómo la llevó, pero él tomando su sangre y luego la lleva al lugar santísimo del reino celestial, el tabernáculo celestial, el lugar santísimo del cielo. Y lleva de esa manera la sangre. ¿Cómo lo hizo? No puedo responder esto porque yo tampoco lo sé, pero dice que llevó su sangre, entonces creyendo en esta palabra nosotros confiamos en que Jesús lo ha hecho, ¿no? Y luego el libro de Hebreos 10, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿no? La misma descripción que aparecía en Jeremías capítulo 31. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este versículo 17 es realmente algo increíble. Hermanos, es increíble. ¿Por qué razón? Porque ustedes y yo, sin duda, recordamos todos los pecados que hemos cometido, o la gran mayoría de los pecados que cometimos. ¿Alguien se acuerda de lo que hizo cuando tenía 10 años? ¿Alguien se acuerda de algún pecado que cometió cuando tenía 15 años? Algunos hasta 8 años. Yo hasta hoy recuerdo cómo cuando tenía 8 años a mi mamá le robé dinero, ¿no? Del lugar donde ella tenía las monedas, donde guardaba el dinero. Ahora me acuerdo, tengo 35 años. Eso fue cuando tenía 8 años. Hasta ahora lo recuerdo y digamos que, o sea, mi capacidad intelectual, término medio para abajo, ¿no? Pero Dios, que es el Dios santo, Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, o sea, todo lo sabe. ¿Cómo Él puede olvidarse? ¿Cómo no puede recordarlo? Hermanos, ¿cómo el Dios que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, cómo no podrá recordar nuestros pecados? Es una locura, ¿no? Si nosotros recordamos que somos personas bien limitadas, nosotros no hemos creado el sol ni la luna, ¿no? No hemos creado las estrellas. Es decir, que nuestra capacidad mental es muy limitada, pero Dios que tiene el gran poder, ¿cómo Él puede olvidarse? En ese momento lo único que nosotros podemos decir, creer en lo que está escrito. No hay una explicación más grande que eso. Creer en que si Dios dice que no se acuerda, entonces no se acuerda. Y en ese momento nosotros podemos dar las gracias al Señor. Gracias, Señor, porque hasta yo me acuerdo, pero usted no se acuerda. Gracias, Señor. Gracias por no recordar mis pecados, porque cuánta vergüenza nosotros tenemos delante del Señor. Recordar nuestros pecados nos da vergüenza. Hay algunos pecados que ni siquiera podemos contar.
que ni siquiera podemos relatar, porque realmente queremos meter nuestra cabeza debajo de una piedra, ¿no? Debajo de una, o sea, dentro de la tierra, ¿no? Quiere meter su cabeza dentro de la tierra. ¿Cómo es que yo pude llegar a cometer tal tipo de maldad? Alguien puede sentirse así, ¿no? Pero el Dios Santo, el Dios omnipotente, omnisciente nos dice, hey, fulano, sultano, vengano, perengano. Para todos, ¿no? Yo te digo que no me acuerdo de tu pecado, no me acuerdo de tus pecados, tampoco me acuerdo de tus transgresiones. Es decir, Dios nos acuerda del pecado que había sido formado dentro de nuestro corazón, las maldades que se estaban gestando, que se estaban acumulando, ni tampoco Dios recuerda lo que habíamos hecho, lo que habíamos pecado, lo que habíamos hecho lo malo. Esto es para glorificar al Señor. ¿Somos personas que han pecado? Sin duda. Pero Dios nos dice, hey, Christopher, no me acuerdo de tus pecados y transgresiones. Debes creerlo. Yo digo, amén. Yo recibí la salvación con el versículo del libro de Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Gracias, Señor. Yo era un vil pecador, un hombre malo que cometí los pecados, pero Señor, usted si dice que no se acuerda de mis pecados, yo le digo que gloria a Dios. Amén. Usted no se acuerda. Yo me acuerdo, por supuesto, podría escribir un libro mencionando sobre los pecados que cometí. Claro, no lo voy a publicar. Tendría mucha vergüenza, ¿no? Pero, si usted me dice que no se acuerda de mis pecados, yo le agradezco realmente. Señor, gracias por salvarme. Gracias por limpiar todos mis pecados. Yo era un vil pecador, un hombre perverso y malo, pero usted, Señor, ha visto mi bajeza, ha visto mi maldad, pero usted no ha hecho un juicio contra mí, sino que solamente usted envió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por todos nuestros pecados. Hermanos, el antiguo pacto y el nuevo pacto no pueden convivir, ¿sí? Es lo mismo que la televisión analógica y la televisión digital. Hoy en día ya las antenas de televisión analógica no funcionan en nuestro país. Hace un tiempo estaban conviviendo juntas, pero ya llegó un momento en el que ya no se podía más sustentar la transmisión analógica. Hoy en día solamente existe la transmisión digital. De la misma manera, hermanos, el antiguo pacto no tiene un sustento, ¿no? Se ha quedado obsoleto. Ahora, quien rige la vida de los hombres, el nuevo pacto. Espero que todos ustedes estén bajo este nuevo pacto, que ustedes sean personas que agradezcan al Señor. Señor, gracias. Yo tenía muchos pecados, pero usted me ha lavado de todos mis pecados. Le agradezco, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. Gracias por hacerme más limpio que la blanca nieve. Gracias, Señor. En esta tarde así vamos a culminar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Somos personas que han pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero qué maravilloso, Señor, que usted tuvo la decisión de establecer un nuevo pacto. Este pacto consistía en que Jesús, su Hijo amado, viniera a este mundo para pagar por todos nuestros pecados, dejarnos libres, santos, justos, perfectos delante de usted. Señor, gracias por esta gran redención, esta gran salvación. Todos los que escuchan esta palabra, Señor, ninguno se quede con la incredulidad. Todos confiando en la palabra, espero que tengan la fe hacia Dios
la fe hacia Jesucristo, que ya todos sus pecados fueron lavados, fueron perdonados. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.